Hola a todos, hoy vamos a ver la segunda temporada de Chica de Secundaria Reprobada y Profesor Irresponsable. Si no has visto la primera temporada, por aquí arribita te la voy a dejar para que te pongas al día. Así que comencemos. La segunda temporada comienza con Hae-jin contando cómo había salvado a Mikoto en el pasado, aunque agregó muchos datos exagerados que aún no habían sucedido, como que se había casado y logrado el éxito económico. Sin embargo, rápidamente es sacado de su fantasía por la inexpresiva Mikoto, quien para su sorpresa estaba de nuevo al borde del edificio. Pero esta vez, a diferencia del pasado, solo se le habían volado unas hojas y fue a recogerla. Ella lo toma como chiste porque la parte sin protección del techo tiene mucho espacio, pero Hae-jin lo ve diferente. Con rostro serio se acerca a la baranda y le comienza a decir algo acerca de cada vez que ella sube a ese lugar, pero antes de terminar la frase calla y saca un cigarrillo de su bolsillo. Mikoto, quien estaba perdida en sus pensamientos, reacciona rápidamente y le pregunta si no lo había dejado ya, recordando cuando se vieron la primera vez y él tenía un dulce pues estaba intentando dejarlo. Pero Hae-jin se excusa diciendo que son tiempos difíciles, algo que Mikoto interpreta como que simplemente no tuvo la voluntad de dejarlo. Más tarde, Mikoto comienza a hacer su tarea de arte, lo cual consistía en pintar algo que la haya marcado. El dibujo de Mikoto es horrible y lleno de trazos azules descuidados, pero pronto ella explica que cuando era niña se perdió en el bosque y el dibujo representaba lo que vivió, pero como se sintió triste mientras pintaba, agregó a un adulto. En ese momento recuerda cómo una mano se extendía hacia ella, de alguna manera le brindaba paz. En el presente, Hae-jin le pregunta si acaso el adulto que pintó era él, pero Mikoto fríamente le dice que es su hermano, recordándole lo asustadizo que es, ya que le tiene miedo incluso a los muñecos anatómicos de la escuela. A pesar de los chistes de Mikoto hacia él, Hae-jin dice en tono serio lo aliviado que se siente de que haya podido salir del bosque. Mikoto le responde que ella también se sentía feliz de haber salido del bosque porque eso le permitió conocerlo. Pero inmediatamente después de soltar esas palabras se avergüenza e intenta justificarse diciendo que le alegra conocerlo porque siempre está ayudándola. Pero Hae-jin le responde que está bien admitirlo y no debería sentirse avergonzada por eso. Luego recoge el pincel que se le había caído al piso y le dice que él también le alegra haberla conocido. El dulce momento es interrumpido por las compañeras de Mikoto que le avisan que la clase está por comenzar, pero al ver a Hae-jin de rodillas comenzaron a bromear diciendo que le estaba proponiendo matrimonio a Mikoto, quien avergonzada lo negaba insistentemente. Pero Hae-jin, en lugar de apagar los rumores, simplemente les pide que se vayan. Cuando se quedan solos, Hae-jin intenta tranquilizarla diciendo que solo estaban bromeando, pero Mikoto se sentía intranquila de que pudiese meterlo en problemas. Justo en ese momento, Hae-jin la toma del brazo y la acerca para preguntarle si en verdad se quería casar con él. Antes de que Mikoto pudiese decir algo, el timbre de la escuela suena interrumpiendo el momento. La ya nerviosa Mikoto le pide que no bromee de esa manera, manchando por accidente su abrigo favorito. Más tarde intenta una y otra vez limpiarlo, pero sin éxito. Apenada le pide disculpas por arruinarlo, pero Hae-jin no le da importancia y le dice que fue su culpa por ponerla nerviosa. En ese instante, Mikoto recuerda otra vez el bosque y a alguien junto a ella, mientras piensa que su excéntrico profesor siempre la ha hecho sentir cómoda, un sentimiento que extrañamente le parece familiar, por lo que sin pensarlo le pregunta si se han visto antes. Hae-jin se acerca a ella y toma su mano, pero en lugar de decir algo profundo, comienza con sus bromas habituales. Frustrada por su actitud, Mikoto toma su bolso y se va enojada, pero justo cuando abandona el salón de clases, la cara de Hae-jin cambia por una llena de tristeza. Al día siguiente, Hae-jin va al salón de clases y ve a Mikoto aparentemente molesta por algo, así que le pregunta la razón. Mikoto le cuenta que a todas sus compañeras las llama por su nombre de pila, menos a ella, que continúa llamándola por su apodo de chica de la secundaria. Además sentía que no solo era descuidado con su nombre, sino con los regalos que le daba, como una botella de aire para San Valentín o los dulces vencidos que le dio en Navidad, por lo que no sabía si realmente le gustaba. Hae-jin, más serio de lo normal, le pide perdón y le promete que ella nunca más la llamará de esa manera. No es que lo disfrutara, pero debía hacerlo. Mikoto, al escuchar esto, cree que es debido a que está cuidándose de ser descubiertos, pero Hae-jin toma su mano y la arrincona contra la mesa mientras le dice al oído que solo lo hizo porque cada vez que dice su nombre tiene que contenerse. Es una manera de decir que debe reprimir sus deseos. Mikoto, quien permanecía cautivada por los encantos de Hae-jin, reacciona de improviso y le dice que quiere que la siga llamando chica de la secundaria. Allí se da cuenta de que Hae-jin había tomado su corbata como botín y no planeaba devolvérsela. Más tarde, Hae-jin va al local de comida habitual y el dueño le informa que un sujeto lo había estado buscando.
En ese momento, el sujeto aparece y Hae-jin lo reconoce de inmediato. Él le comenta que ha estado mucho tiempo afuera, lo suficiente como para que su hermana le haga un dibujo. Allí saca el dibujo que hizo Mikoto dándonos a entender que él era su hermano mayor. El hombre que tenía la boca llena simplemente le entrega un pastel que tenía en su bolsa. El dueño le pregunta si en verdad es el hermano de Mikoto y él se presenta como Chiai Tsukasa. Efectivamente era su hermano. El dueño, aún curioso, pregunta si él y Hae-jin ya se habían visto antes. Los dos guardan silencio por un momento hasta que Tsukasa le dice que solo se vieron un poco hace mucho tiempo. Tsukasa cuenta que debido a su trabajo tiene que estar mucho tiempo afuera, pero Hae-jin lo desmiente diciendo que esa no era la verdadera razón. Entonces, Tsukasa confiesa que no se atreve a mirar a la cara a su hermana, por eso vuelve tarde cuando ella ya se ha dormido y sale muy temprano antes de que se despierte. Justo en ese momento, Mikoto se dirigía a la tienda y lo mejor que se le pudo ocurrir a Hae-jin para ocultar a Tsukasa fue colocarle una bolsa de papel en la cabeza. Cuando llega, Mikoto le pregunta por el extraño sujeto, pero cuando Hae-jin lo presenta como su amigo, no le da tanta importancia porque cree que es tan extraño como su profesor. Justo en ese momento aparece Kazuma. Hae-jin, un poco celoso, le pregunta si acaso estaba persiguiendo a Mikoto, pero él rápidamente lo niega. Mikoto también lo defiende diciendo que Kazuma no es igual a él. Ambos comienzan a discutir como un par de novios, algo que es notado por Kazuma, quien comienza a sentirse incómodo. Mikoto se da cuenta y le pregunta si algo le ocurre, pero él lo niega y le pide a Hae-jin hablar a solas. Cuando se va, Mikoto va a pedir otros pasteles de pescado para llevar a casa. Le cuenta el dueño que, aunque no ve nunca a su hermano, siempre le deja sus pasteles en su puerta y él se los come. Su hermano, que estaba cerca, la escucha y se conmueve, pero aún no tiene el valor de acercarse a ella. Mientras tanto, Kazuma y Hae-jin habían ido a un sauna para hablar. Kazuma no entiende por qué tenían que ir a ese lugar, pero Hae-jin cree que esa era la mejor manera de ser realmente honestos, donde literalmente no tenían nada que ocultar. Kazuma le cuenta que el día que Mikoto le confesó su amor en el salón de clases, él había escuchado todo. Hae-jin le contesta que ella le había tapado los oídos, así que no escuchó lo que había dicho. Ahora ya sabe que se le había confesado. Seguramente lo hizo de esa manera para no meterlo en problemas porque es su profesor. Hae-jin le pregunta entonces a Kazuma si acaso le gusta y por eso se molestó. Aunque al principio lo niega, al final Kazuma lo acepta y le devuelve la pregunta a Hae-jin. Pero antes de que pudiese contestar, el hermano de Mikoto aparece detrás de él, haciéndoles una clara advertencia. Si alguno le llegara a hacer daño a Mikoto, él se encargaría de hacerles pagar. Kazuma no entiende quién es el aterrador hombre, pero Tsukasa rápidamente aclara que él es el hermano de Mikoto. De regreso, Hae-jin y Kazuma acompañan a Tsukasa, quien se había mareado por el calor de las tinas. En el camino, Kazuma le pregunta a Hae-jin si acaso le dará una respuesta a Mikoto sobre su confesión. Hae-jin le responde que su confesión nunca la escuchó decir, sin embargo sí la había grabado y planeaba colocar su respuesta en la grabadora. Sin decir más, le dice que se vaya. Lo único que lo escucha decir es: chica de la secundaria, lo siento. Al día siguiente, Kazuma ve cómo Hae-jin le está entregando la grabadora a Mikoto. Inmediatamente corre hacia ella y le tapa los oídos. La grabación comienza a sonar, pero después de chica de la secundaria, lo siento, lo que seguía era: lamento no haberte entregado a alguien que te hiciera feliz. Kazuma ahora entiende que Hae-jin solamente lo estaba poniendo a prueba para ver cómo reaccionaría. Segundos después le quita la grabadora a Mikoto y borra la grabación, explicando a Mikoto que todo lo que decía era mentira. Más tarde, Hae-jin va a ver a Mikoto al salón de clases y la felicita por su cumpleaños, pero Mikoto le dice que en realidad había sido un día antes. Decepcionado por no felicitarla a tiempo, le dice que hará que ese día continúe siendo ayer. Mikoto le responde que su cumpleaños no es una fecha que considera importante para ella, por eso no le dice a nadie la fecha, así no se sentirá decepcionada si no lo celebra. Hae-jin la reprende diciéndole que no sea tan sombría y en lugar de eso le diga si quería algo para su cumpleaños. En ese momento tiene un flashback en el que ella tenía un pastel de cumpleaños sobre la mesa, pero no había nadie acompañándola. Hae-jin la regresa al presente diciéndole que esta vez él celebrará su cumpleaños con ella. Esto conmovió a Mikoto, que estaba a punto de soltar una lágrima. Pero más tarde sus pensamientos oscuros volvieron a ella. Sentía que no merecía que la celebraran y ni siquiera haber nacido, por lo que decidió que se iría de la escuela antes de que Hae-jin la buscara, pero justo en ese momento Hae-jin aparece por detrás y la detiene. Él le pregunta si ya se había decidido celebrar su cumpleaños con él, pero Mikoto le contesta que ella no es alguien que merezca haber nacido, por lo que no cree que debería tener un cumpleaños tampoco. Entonces Hae-jin le pregunta qué pensaría si alguien considera que no merece haber nacido. Mikoto lo ve desde otra perspectiva y entiende lo que Hae-jin intenta decirle, así que coloca sus manos sobre las de él y le dice que seguirá siendo un día importante. Poco después, Hae-jin lleva a Mikoto al local de comida que siempre frecuentan. Para su sorpresa, Hae-jin le había preparado una pequeña fiesta de cumpleaños con Kazuma, el dueño del local, y su esposa. Mikoto está conmovida y casi a punto de llorar.
En ese momento un recuerdo llega a su mente. Cuando era niña, sus padres estaban celebrando sus 8 años. Justo después de soplar las velas, suena el teléfono para informarles que Tsukasa estaba en el hospital y debían ir de inmediato. Ambos padres se van y dejan a Mikoto sola con su pastel aún sin cortar. En el presente, los ojos de Mikoto se llenan de lágrimas mientras les da las gracias a los que estaban allí por ella. Todos pasan un momento agradable, solo que hubo un mal cálculo en la cantidad de pasteles, ya que todos habían llevado uno para comer. Mikoto, para que nadie se sintiera mal, comenzó a comerlos hasta casi reventar. Para completar la escena, el hermano de Mikoto, haciéndose pasar por el amigo de Haijin, también envió 2 pasteles más. Luego de un rato, Haijin va a la cocina y se encuentra a Mikoto comiéndose el último pastel que quedaba. Haijin inmediatamente le quita el pastel, pero Mikoto lucha por quedárselo. Haijin intenta convencerla de que no era necesario comérselo, por lo que Mikoto le dice que si tanto insistía le compartiría la mitad. Entonces Haijin toma una fresa y le dice que si tanto quería que se lo comiera, lo haría. Luego coloca la fresa en su boca y se acerca insinuantemente, dándole a entender que compartieran la fresa mediante un beso. Al principio, Mikoto se echa para atrás, pero al ser arrinconada contra la mesa, finalmente muerde la fresa que tenía en su boca. Al día siguiente, un rumor comienza a esparcirse en la escuela. Las compañeras de clase de Mikoto empezaron a decir que ella estaba saliendo con Kazuma debido a que siempre llevaba un collar que normalmente usan las chicas que tienen novio y había ido a varios festivales con él. Mikoto enseguida buscó a Haijin para contarle y este se sintió celoso de que el que estuviera involucrado en el rumor fuera Kazuma y no él. Sin embargo, intentó tranquilizarla diciéndole que un rumor se apagaría con el tiempo. Y tal como había predicho, las admiradoras de Kazuma disiparon el rumor, pero sus compañeras de clase aún querían saber quién le había regalado el collar y sacaron como conclusión que estaba enamorada era de Haijin, el profesor con el que la veían siempre. Inmediatamente fue a contarle a Haijin. Haijin cree que si solo preguntaron es porque no tienen pruebas y así como el rumor de Kazuma se acabó, ese rumor también se apagaría. En ese momento, las chicas que crearon los rumores entraron al salón y le preguntaron directamente a Haijin si estaba saliendo con Mikoto. Este las llevó fuera y les advirtió que podrían bromear todo lo que quisieran con él, pero debían cuidar los sentimientos de Mikoto. Las chicas se sorprendieron de que el profesor al que nadie respeta dijera algo maduro por primera vez y comenzaron a bromear diciendo que él jamás podría conseguir una novia. Haijin, para callar finalmente los rumores, le dijo que tenía novia y les mostró una foto de la esposa del dueño del restaurante para probarlo. Las chicas finalmente le creyeron y entre risas se fueron a su casa. Al día siguiente, Mikoto se queda dormida mientras estudia. En el sueño ella también estudiaba, pero junto al Haijin estudiante de secundaria. Lo que parece ser un sueño inocente, pronto se transforma en uno más atrevido con el Haijin mayor, quien toma su mano y la acerca hacia él, diciéndole que ese sueño es un reflejo de sus fantasías. Allí no hay reglas que seguir, así que pueden hacer lo que quieran. Justo cuando se van a besar, Mikoto despierta de repente de su sueño. Está en el mismo lugar, la sala de la tienda de comida que suelen visitar, pero sin Haijin. Afuera de la tienda venía llegando su profesor y el dueño le avisa que Mikoto lo estaba esperando adentro. Cuando se encuentra con Mikoto, esta le dice que quería estudiar con él, pero no quería que fuese en su casa porque él bromeaba demasiado cuando estaban solos. Por eso quería que alguien más los acompañara. Mientras Mikoto hace sus tareas, Haijin observa atento hasta que en un momento acaricia su cabello y tiernamente le pide que termine rápido para comenzar a coquetear con ella. Mikoto comprende que Haijin usa sus bromas de coqueteo para esconder lo que en realidad hay en su corazón, algo que es muy diferente a su cara sonriente. En la mañana, el hermano de Mikoto camina rumbo a la escuela, pues había recibido un aviso de visita para reunirse con los profesores, pero Tsukasa sentía que no tenía derecho de ver a su hermana, por lo que al sonar la campana y verla salir de clases, lo único que se le ocurrió fue volverse a colocar la bolsa de papel en su cabeza. Mikoto lo vio y creyó que era el amigo de Haijin, así que inmediatamente lo llevó con él. Haijin vio molesto que él aún estuviese escondiéndose de su hermana, así que le dijo a Mikoto que se fuera con una excusa para quedarse a solas con Tsukasa. Cuando se quedan solos, Haijin le reclama a Tsukasa llegar a la escuela y colocarse una bolsa en la cabeza, pues podrían pensar que es un pervertido. Luego lo obliga a quitarse la bolsa, pero Tsukasa es hábil y tiene una de repuesto. Después de unas palabras de Haijin, finalmente accede. Luego Tsukasa le cuenta que cuando Mikoto era una niña nunca le decía a sus padres sobre las visitas a la escuela, debido a que él cuando era joven era enfermizo y entraba constantemente al hospital, lo que hizo que Mikoto se quedara sola y tuvo que aprender a reprimir sus sentimientos. Eso también creó en él un sentimiento de culpa que no le permite mostrar su rostro a su hermana. Haijin intenta convencerlo de que hable con ella, pero justo en ese momento Mikoto venía llegando con Kazuma.
Cuando entran, Kazuma se sorprende al ver al hombre con una bolsa de papel en la cabeza, pero al presentarlo como amigo de Haijin cree que es tan extraño como él, así que no le da mucha importancia. En ese momento aparece un niño perdido que estaba esperando que su hermana lo fuese a buscar, y el niño comienza a correr. Haijin se enoja ya que no quería que invadieran su salón, pues estaba corrigiendo exámenes. Mientras discute con Kazuma, el niño comienza a romper los papeles de Haijin. Al principio él se molesta, pero el niño con su ternura lo calma. Kazuma y Mikoto le ponen al niño a hacer origami para tranquilizarlo, mientras Haijin intenta decirle que esos eran sus papeles. En eso, el hermano de Mikoto lo llama para preguntarle quién era el chico que acompañaba a su hermana. Haijin le dice que es su amigo, lo que sorprende a su hermano, pues no sabía que Mikoto tenía un amigo y tampoco la había visto tan feliz desde que era pequeña. Haijin sonríe un poco y le dice que ella ha cambiado mucho este último año. Justo entonces la hermana del niño llega a recogerlo. Haijin se acerca y le da una breve mirada de lejos a Tsukasa. Luego le pregunta a Mikoto si acaso le cae bien su hermano. Mikoto con seguridad le dice que sí. Tsukasa escucha esto y se conmueve profundamente, pues ahora sabe que a pesar de todo su hermana no le guarda rencor. Más tarde, cuando Tsukasa se está yendo, Haijin lo alcanza para preguntarle por qué se va. Él solo le dice que no había visto ese lado de Mikoto, ya que nunca lo mostró en casa. Tsukasa sabe que esto se debe a Haijin, por lo que se inclina y le da las gracias por nunca dejarla sola. Justo en ese momento, Mikoto viene llegando. Lo había seguido para darle las gracias por regalarle un pastel el día de su cumpleaños. Debido a la ocasión, Haijin le pregunta si alguien de su familia la había ido a ver. Ella, con un poco de tristeza, responde que su familia vive lejos. Además, se reconforta sabiendo que ese sería el último año en el que va a sentirse sola. Tsukasa, conmovido, pone su mano en su hombro y le dice que había ido a la escuela para verla. La escena es conmovedora y Haijin solo puede sonreír al ver cómo la relación de Mikoto con su hermano está avanzando. Más tarde, Mikoto y Haijin están sentados fuera de la tienda de comida, cuando Mikoto inesperadamente le dice que está feliz que su hermano la haya ido a ver a su escuela. Haijin cree que ya sabe toda la verdad, pero Mikoto saca su celular y le muestra el mensaje que su hermano le había dejado, felicitándola por tomarse en serio la escuela. Mikoto sonríe y le dice que está contenta de al menos haber escuchado su voz. Haijin, confundido, le pregunta cuánto sabe realmente. Ella le dice que no sabe nada y no sabrá nada por mucho tiempo, dándonos a entender que en realidad sabe que su hermano es ese extraño hombre con la bolsa de papel en la cabeza. En la noche, Haijin y Mikoto se infiltran en la escuela. De la nada, Haijin le dice que planeaba irse al más allá al día siguiente. Mikoto no le presta mucha importancia y lo toma como otra más de sus bromas habituales. Sin embargo, le sigue el juego cuando dice que quiere hacer las cosas de su lista de deseos. Una de las cosas que quiere hacer es sentirse joven de nuevo, por lo que toman un uniforme de la escuela y Haijin roba una bicicleta, pero como Mikoto no quiere hacer nada ilegal, solo se sientan por poco tiempo para luego regresarla. Por último, Mikoto le dice que si realmente quiere sentirse joven, debería hacer algo extremo, pero a lo que se refería era estudiar juntos para el examen de ingreso a la universidad. Luego de un rato, Haijin se queda dormido tomando la mano de Mikoto. Ella se siente protegida y no puede evitar sonreír. Segundos después, Haijin despierta y dice que ha descansado como cuando era joven. Mikoto le dice que como logró cumplir una de sus metas, podrían dejar lo demás para después, pero Haijin le responde que no habrá después, ya que, como le había dicho antes, al día siguiente se irá al otro mundo. Por eso quiere que los dos vayan a una cita real, solo ellos dos. Mikoto no sabe qué decir. Está nerviosa por la propuesta de su profesor, sobre todo porque tiene miedo de meterlo en problemas si los ven juntos. Pero Haijin le dice que no tiene que preocuparse por eso. Lo entenderá cuando lleguen al lugar. Al día siguiente vemos a Haijin sintiéndose mal mientras Mikoto lo ayudaba a caminar. De pronto toma una bolsa y comienza a vomitar. Al rato van a un restaurante y nos enteramos que la razón de su estado era que había bebido mucho la noche anterior. Mikoto está decepcionada pues su cita no está saliendo como imaginaba. En ese momento, las palabras de Haijin de la noche anterior llegan a su mente y se preguntaba por qué le había dicho que ese día se iría de este mundo. De repente, la sensación de estar siendo vigilada por alguien la invadió. Asustada por ser descubierta, intenta escabullirse, pero luego se da cuenta de que solo eran un par de chicas a las que les parecía atractivo Haijin. Poco después, Haijin menciona que la quiere llevar a un lugar especial y esa era la razón por la que habían ido tan lejos de la ciudad. Mikoto, sorprendida, le pregunta a dónde la llevaría y Haijin solo responde a su lugar especial. Mikoto, emocionada, camina por la ciudad creyendo que cada rincón es su lugar especial, pero terminan llegando al bosque. Mikoto se enfada y le dice que aunque le resulte atractivo a las chicas, la única que podría aguantar tener una cita con él es ella. Haijin le responde que eso no importa porque con la única que quiere tener una cita estaba a su lado.
Luego le cuenta que ese día no es cualquier día, era su peregrinación del día que falló hace mucho tiempo en desvivirse. Le dice que hace muchos años intentó adentrarse en el bosque sin que nadie lo viera, pero alguien lo siguió y por eso quería darle las gracias porque ese día debía irse de este mundo. Mikoto no entiende a qué se refiere, pero de alguna manera ese lugar le resulta familiar. Entonces Haijin le revela que en ese bosque fue donde se perdió hace muchos años. En un flashback vemos cómo Haijin había ido al bosque a terminar con todo. Su búsqueda del lugar perfecto para hacerlo lo llevó a adentrarse más y más. Justo cuando creía que estaba completamente solo, escuchó una rama romperse y se aterró. Cuando se dio la vuelta vio que una niña lo miraba fijamente. Al principio Haijin creyó que era un fantasma, pero luego la niña se presentó como Mikoto. Inesperadamente la niña dijo algo triste. Sentía que era mejor si no existiera. Haijin se conmovió pues esa niña pequeña estaba sintiendo lo mismo que él, así que le ofreció ayudarla a salir. Mikoto lentamente extendió su mano y le dijo que lo acompañaría. A partir de ese momento quedaron conectados para siempre, pues ella lo había salvado. Mikoto le contesta que, aunque no recuerde lo que pasó, cree que ese día él también la había salvado a ella, así que le debía un agradecimiento. Luego Mikoto le pregunta si habían ido a ese lugar solo para agradecerle. Entonces Haijin le dice que ese día era su cumpleaños. Mikoto se molestó por no habérselo dicho antes, pero Haijin, fiel a su personalidad bromista, le dijo que no quería que sintiera que era mucho más viejo que ella, por lo que iba a desvivirse metafóricamente para no envejecer más. Mikoto lo conocía bien, sabía que detrás de sus bromas se escondía la cruda verdad, y era que no quería enfrentarse a su cumpleaños, por lo que le compró unas flores y lo felicitó. Luego Haijin le dijo que en su cumpleaños, cuando le dio unas flores simbólicas de aire, también había elegido esas mismas flores e inesperadamente se arrodilló, diciéndole que finjan que esas son las que le compró. Luego, cuando las toma, Haijin la abraza por detrás y le pregunta si sabe qué significan esas flores. Dentro de su mente, Mikoto recuerda que en el lenguaje de las flores significa «eres a la única quien amo». Conmovida, Mikoto le agradece por haber nacido y por haberla encontrado en el bosque. Haijin sonríe e intenta besarla, pero Mikoto coloca su mano y le dice que eso sucederá solo después de la graduación. Haijin se siente frustrado porque ha tenido que esperarla mucho, pero Mikoto le recuerda que deben terminar correctamente su peregrinación del día de su fallecimiento. Así que le entrega las flores y le extiende la mano tal como lo había hecho años atrás y felices caminan de la mano. En ese momento, Haijin tiene un flashback de hace 2 años cuando vio por primera vez a Mikoto e inmediatamente la reconoció. Sabía que era la niña que lo salvó cuando era adolescente, por lo que se propuso protegerla para siempre, pues quería ver en qué clase de adulta se convertiría y no se perdiera su futuro por tomar malas decisiones. Es así como la historia vuelve al principio en aquella azotea donde sus vidas se volvieron a cruzar. Y así termina nuestra historia. Si te gustan los dramas japoneses, por aquí te voy a estar dejando unas recomendaciones que seguro te van a encantar. Bye.